Ella se puso a hacer cuentas, estamos en el día número 59 del 2017, año que no es bisiesto, son 365 días, pero vamos a hablar de eso, nos vamos a enfocar exactamente en febrero. ¿Por qué febrero este año tiene exactamente 28? ¿De dónde surge eso? Para ello nos acompaña Javier Álvarez, él es historiador. Licenciado, bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido. Licenciado, ¿cómo está? Vaya recibimiento. Bueno, Muchas gracias, compartir con ustedes desde hace un ratito que no compartíamos. ¿Del año pasado? No, este año fue, creo que En inicio, sí. sí. Bendiciones para ustedes y sus familias y para el Canal 12, muchas gracias. Gracias, igual. Bendiciones para todas las personas que nos sintonizan en Canal 12. Saludos a la familia, porque como yo lo publico en el Facebook y mandanos saludos. Ay, qué bonito. Ah, pues aprovechamos y le mandamos nosotros también. A todos los primos. Es más, salidas, aplausos a los primos las del primas. licenciado. Aplausos. Al Mire, primo, un aplauso al primo 1, al primo 2 y al primo 3. ¿Quiere algo de tomar? Una cerveza. no le Para hagas comenzar a caso. hablar. Nosotros- Lo que pasa es que vamos a hablar el tema así como Sí, que- no, mejor no. Mire, nosotros hablamos de esto de que sentimos al final más rápido el mes de febrero, obviamente porque faltan días. Pero Sí. ¿qué pasa en sí en todo el año? O sea, ¿qué pasa en nuestra vida? ¿Qué pasa con esos días menos cuando se da este suceso? ¿O Bueno, es todo normal? realmente es interesante el tema porque nosotros básicamente manejamos ahora lo que es el calendario gregoriano. Ok. Eso tiene su historia porque es gregoriano en honor al Papa Gregorio XIII, que en 1582 él se instituye el calendario gregoriano. El calendario gregoriano cabal tiene los 12 meses, tiene los meses que conocemos, los días que conocemos, pero tenía el anterior calendario que entra en función, es el calendario juliano, que es en honor a Julio César, que nace en el año 46 antes de Cristo y se sostiene hasta el año 1582. O sea, primero fue el juliano. el juliano ¿Qué y tiene que ver? posteriormente el gregoriano. Le- ¿Qué diferencias existían entre ambos? Ahí les va la diferencia. Los meses iguales, los 12 meses, los días, ahí se crea también lo de las semanas, porque ahí nace las semanas que nosotros tenemos, el concepto de semana, el concepto de día, lunes, martes, en honor a los astros. El asunto es que el calendario juliano era solo romano, porque era Roma el imperio en aquel momento, y entonces había una diferencia como de los 365 días es el tiempo que le lleva a la Tierra en dar la vuelta. Es la traslación, el movimiento de traslación. Entonces, los científicos de aquel momento, incluyendo a Galileo Galilei, había un desfase que el calendario juliano generaba, y era un problema que se vino dando desde que nació el calendario juliano hasta llegar al calendario gregoriano. Había un desfase de 10 días, porque es ahí donde le incluyen un día más a febrero. Y el por qué febrero tiene 28 días, la razón es bien simple. Le agregaron 3 días a 3 meses que llevan 31 días. Entonces, si se fijan, ¿Cuáles son esos meses? por ejemplo, marzo tiene 31, Ajá. mayo 31, Agosto. Quiero ver, julio, enero, 31, febrero, marzo, agosto abril, tiene mayo, junio, 30, julio, 30, agosto, 30, agosto tiene 30. septiembre. octubre tiene 31. Exacto. Ahí está, mira, Ajá. esos meses. Ahí están los meses. Ahí los pueden observar. Ahí están, ¿ve? Ahí. Entonces, diciembre sí tiene 31 y 3 días pero- de eso se los agregaron. Yo creo que eso era el calendario romano. Sí, porque Ahí van No, saliendo ahí cuentas. falta, o sea, ahí, cuando nace el juliano se le agregan otras cosas. Pero quiero que me pongan atención en esto. Pero perdón, dice, si usted suma todo eso, dan 365 días. Sí, tiene que dar Cabal, 365 porque esa era días. cabal mi pregunta, Ahí o sea, anda la ¿qué calculadora. pasaba? Ajá, sí. o sea, con Sí, el tiene que año, dar los 300. O sea, ajá. es que lo que pasa es que los 365 días están había calculados. que dividirlo. Ajá, había que dividirlo. Y entonces, los errores que tenía el calendario juliano era de que, por ejemplo, en el tiempo que estuvo en vigencia, iba generando días que no se consideraban. Entonces vino un estudio en 1515 y 1578, donde está trabajando Galileo Galilei y un jesuita que es asesor del Papa Gregorio XIII, que es de apellido Clavius,
cambiaron la historia y lo hicieron funcionar. Pero miren cuál fue la ventaja del calendario gregoriano. O sea, los dos prácticamente, uno nace del otro. O sea, el gregoriano nace del calendario juliano para corregir ese error. ¿Cuál es la clave? Por ejemplo, del año bisiesto. Nosotros tuvimos un año bisiesto el año 2016. Las dos últimas cifras del año tienen que dividirse entre 4 y tiene que dar un número entero. Esa es la idea. El próximo año bisiesto sería el 2020. 2020. Ahora, esta es una cuestión para agregarle un día más a febrero, es una que es cuestión- el 29. Ajá. cuestión numérica, licenciado, porque alguien puede decir, bueno, hagamos 10 meses de 30, 10 por 3, 300, quedan 65, uno de 33, otro de 32. La cosa al final es llegar a los 365 días, ¿o no? La cuestión era ordenarlo, la cuestión era que todo fuera una secuencia. Y la ventaja que tuvo el calendario gregoriano fue que como la Iglesia Católica el cristianismo ya se había expandido, inmediatamente lo adoptaron ciertos países como España, como Italia, donde el catolicismo, el cristianismo en aquel momento era bastante fuerte. Y fíjense qué interesante, porque imagínense si nosotros no adoptáramos un calendario y no supiéramos cuáles son las fechas, estaríamos muy mal. Bien claro. perdido, Ahora, Eli. para el orden de la humanidad. para el orden de la humanidad y todo, excepto Gran Bretaña e Inglaterra, ellos no adoptaron porque como eran protestantes no adoptaron inmediatamente el calendario gregoriano, sino que 2 o 3 siglos después lo adoptan. Entonces lo interesante es que hay un orden y además una exactitud que es el 0.002% de que eso no está tan malo, pues, o sea, la verdad que era bien difícil, pero detrás de todo esto está Galileo Galilei, está Clavius, que era un jesuita, que era un sacerdote, pero que sabía de la cuestión científica. Entonces lo interesante es que se ordenó la casa, incluyendo a los chinos, que ellos celebran un año chino y que es un poquito diferente al nuestro, sí, eso le iba a porque preguntar. ellos trabajan lunisolarmente. Lo que pasa es que con el calendario chino, lo que sucede es que también, aunque ustedes no lo crean, ellos lo tienen nada más como referencia histórica, pero ellos siguen la misma línea del calendario gregoriano. O sea, ellos, por los ejemplo, Lo hacen más por tradiciones. También por siguen el mantener las calendario. tradiciones. Bueno, Es Radma, por yo mantener conocí la a una tradición. chica que se llamaba Radma y era en el 2008 Y medio, para 2008 y para ella era el 2062, el año 2062. Ok, pero también es por sus tradiciones, o sea, Ok. pero en general para mantener, o sea, imagínense los vuelos, los aviones, Sí, o sea, necesitan. para tener El concepto de referente. lunes, martes, semana de correcto, marzo. no es- podemos, o sea, sería un Además que desorden. necesitamos nuestro cumpleaños, mi No, Licky, pero- regalo pero- ese pero día. El caso que Sería- cuenta o sea- Georgina, ¿por qué anda tan desfasado en años? O sea, El que- el caso que cuenta Georgina. Que No, es que yo conocí Ah, a por- esta chica y a su familia que era octubre, no, perdón, era julio, y ella estaba celebrando Año Nuevo, el año 2062. Ujú. Entonces fue como, y estábamos en Es que son 2008. yo entiendo los tradiciones. meses, los días diferentes, Ajá, pero los bien. años de 62 No, años pero de es que más, son 30 tradiciones, años. calendario Exacto, antiguo. algo dependiendo de su ancestral, de su enseñanza. cultura. Ok, y también eso tiene que ver, por ejemplo, en el nacimiento de Jesús. Mucha gente dice que nació 6 años antes o 6 años después, pero puede ser por la diferencia precisa de los calendarios. O sea, el calendario juliano era el que privaba en el momento del nacimiento de Jesús. Licenciado, quiero retroceder un poquito y sé que ya por el tiempo de Julio César el año arrancaba el 1 de marzo. El 1 de marzo. sí. Solo tenía 10 meses y se Exactamente. llegaban alrededor de 304 días y lo que quedaba, decían ellos, era de invierno. Entonces no era Exacto. considerado ni siquiera meses. Sí, sí. Entonces, ¿cómo es que se comienza ese conteo número 1? O sea, Mañana de 10 sería meses. Año Nuevo. Hoy Ajá, sería Año exacto, Nuevo. mañana sería Año Nuevo en aquel tiempo, Hay que que era el 1 de celebrar. marzo. Y, o sea, ¿cómo es que se Es instituye cierto. eso? Porque decir, 10 meses que sí están contabilizados, suman 304 días y el resto ¿Y qué, es 2 invierno. meses Entonces, de- ¿cómo era eso? Lo que pasa es que a lo mejor los días eran más cortos para ellos, pero cuando empiezan a analizar el movimiento de traslación de la Tierra, es ahí donde se dan cuenta que la Tierra dura esa cantidad de días, 365 días. O sea, es una cuestión totalmente astronómica, una astrológica. que en Y por lo aquel tanto momento- puede ser calculable matemáticamente Exactamente. porque ya Galileo lo hizo como usted mencionaba. Evidentemente, Galileo estaba detrás del calendario gregoriano. Solo que eso es Y era perfecto. en es siglos perfecto, diferentes. ¿no? Sí. Es en siglos Estamos bien hablando diferentes. En el siglo XVI y en Sí. el caso del calendario romano, que era el que duraba 10 meses, pero ya no el juliano ya tiene 12 meses en sí,
porque también Roma, hay que decirlo, tenía científicos, tenía astrónomos y sabían mucho de leyes, y sabían mucho de las cuestiones astrológicas y todo eso. Ahora, licenciado, haciendo el recuento de todo lo que sucede, en realidad sí es como bien exacto. Y este día 29, el día bisiesto, es como para acelerar el desfase, vaya, para volver a actualizarse, ¿ya? Ahora, en realidad está funcionando esto porque quieras o no, digamos, en nuestra era ya, los vientos de octubre ya no llegan en octubre. Ya no. O sea, las lluvias aparecen en diferentes contextos. ¿Será que se habrá modificado eso? ¿Se necesitará O es el como cambio hacer climático, una Es el calentamiento recalibración? global. Podría Una ser combinación una combinación de muchas cosas, porque la Tierra siempre sigue haciendo el movimiento. En algún momento dicen los científicos que tal vez un poco se alenta, pero fíjense que el calendario gregoriano tiene una particularidad. Hasta el año 3030 aproximadamente se va a ver un día de desfase, lo cual es bien exacto. O sea, sin computadoras, sin tablets, sin nada, Galileo lo calcularon bien. Ajá. Ahora, todos esos cambios se depende de la vida del planeta Tierra, pues, o sea, ustedes saben que los que tendríamos que respetar la vida somos los seres humanos. A toda especie, a los animalitos, a todo lo que tenga que respetarse. Exacto. Porque si no se respeta, pues obviamente es nuestra casa y la tenemos que cuidar. Exacto. A la Pachamama, a la Madre Tierra hay que cuidarla. En ese mismo cambio del que Henry mencionaba, también surgió una vez una plática entre amigos y decía, es que por eso, porque el ¿Y tiempo estaban está... tomando cerveza? No, No. ya les vamos a contar. Decían, entre Ah. ese cambio, es por eso que se dan incluso los eclipses. Decían, bueno, es que de repente empieza a oscurecerse. Recuerdan ustedes que una vez hace años a las 2 de la tarde estaba oscuro, los Como en padres los se fueron a 90, acostar. 91. 92. Eso fue Exacto, un entonces, eclipse solar. Todo eso también era lo que yo decía, tiene que ver con todos estos cambios, Es o el no va lenguaje de las bien. estrellas, es el lenguaje de las estrellas y las estrellas hablan, o sea, tiene mucha, y los antiguos veían mucho y estudiaban mucho esas cosas. O sea, ese aprendizaje de verdad que vale la pena. Ahora, ¿qué relación tiene esto? Y hoy si nos pagan, vamos así un que poco cómo no nos más va a gustar el atrás? 28. Gracias, Padre. Sí, y si nos vamos un poco más atrás, licenciado, hablando de los calendarios y demás, de las culturas y tradiciones ancestrales, por ejemplo, de los mayas, ¿qué se puede hacer como una relación? Yo sé que es totalmente tiempos diferentes, pero los calendarios mayas, por ejemplo, o demás, ¿cómo ellos visualizaban el tiempo en el concepto? Pues siempre eran semanas o ¿cómo lo veían? No, ellos lo manejaban de manera diferente. Para los mayas los meses duraban 20 días. O sea, estábamos hablando de que ellos le llamaban Bactum y Catum. Por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta, hace 5 años ellos decían que se acababa el sí. tiempo. En el Pero lo que pasa 2012, que ¿se todo el mundo acuerdan? En el decía. 2012, lo que pasa es que se acababa un Bactum. Y comenzaba otro Bactún, o sea, los Bactunes son de 20 años para adelante, o sea, ahorita por ejemplo estamos en el Bactún que va del Yo llevo un 2012, Bactún y medio. del 27. 2012 al 2032, o sea, va a durar 20 años. Entonces los mayas eran astrólogos, eran los de esta zona, y eran gente que sabía realmente y estudiaba las estrellas y sabían perfectamente lo que estaban calculando. Era una enseñanza y una sabiduría de esa gente muy interesante. Ahora, una pregunta. Ya al hablar del calendario que usamos como referente, a pesar de que en otras partes del mundo se ocupe Pero lo otros ocupan nada más calendarios, como histórico. Exacto. Entonces, ¿cuándo es que toma importancia, relevancia este calendario que ocupamos? ¿Cuándo se dice y quién lo dice? Miren, este es el que vamos a ocupar, porque este es el más exacto. Tal vez no como científico, sino como autoridad. En Para realidad mayor referencia. fueron dándose las cosas de manera natural porque la expansión del cristianismo, o sea, se expandió por toda Europa, por toda América, llevó el calendario gregoriano, porque si se da en 1582 la conquista nuestra, En cada conquista, se va dando, pero aparte se de eso, ponía- en Europa ya ese calendario era parte importante. Ahora, de la vida. ya era parte de la vida. Entonces, pero imagínense, el calendario gregoriano tiene 435 años de que nosotros lo usamos. O sea, desde 1582 al 2017, 435 años, ¿no? Es El mucho. gregoriano. El otro calendario se mantuvo mucho más tiempo, ¿De que era el verdad? juliano, sí, desde el año 46 El antes de juliano. Cristo hasta el 1582. O Wow. sea, fue naturalmente que los países fueron adoptando el calendario gregoriano y dándole la importancia. ¿Quiénes fueron los últimos que se adaptaron a ese calendario gregoriano?
Los británicos. Los británicos. Porque ¿Hace como cuánto- hace ellos, cuánto o sea, tiempo? después de la Reforma Protestante, después de Martín Lutero, ellos deciden adoptar, como 2 o 3 siglos después, adoptar el calendario. De ¿Pero lo hecho, tomaban en cuenta o no, o para no, nada no, en no, esos días? ellos seguían adoptando el anterior ¿Sí? calendario, sí. El Y juliano. seguían viviendo con el calendario juliano. Todavía una Ajá, especie de- igual que, por ejemplo, hay unos cristianos que se conocen como ortodoxos, ellos tampoco siguen la cuestión del calendario gregoriano por los papas, ¿no? O sea, Ajá. sino que ellos tienen sus propios Conteos, digamos. jerarcas y todo eso, siguen el otro calendario. El juliano. Ajá, sí. Entonces, por el día de hoy, bueno, Pero hasta el hoy día en de hoy, día, hoy sí, en día la mayoría, se podría decir, utilizamos Todo el mundo. Todo, Todo el el mundo. gregoriano. el gregoriano. Pero como estábamos hablando también, al mismo tiempo hay muchas tribus, por ejemplo, que se guían Ajá. por otros tipos de guías. De fechas. De fechas, de años nuevos, Ujú. porque realmente lo que comentaba, cuando a mí me dijo, yo estoy en el 2062, es que yo me quedé, puchi, que estamos en el 2008, ¿verdad? Mm. Entonces fue bien impactante para mí. Tengo 10 años, dije. Adelante en el No, o tiempo. sea, 2062 para ella. Entonces, Sí. estas personas que tienen, por ejemplo, tribus con diferentes, ¿cómo hacen para introducirse a la sociedad con un calendario van diferente viviendo de él? su vida así, no Viven pasa- su exacto. vida así. Lo que pasa es que Porque tal los vez, bancos lo cierran lunes y lo que pasa sábado. es que tal vez sería el continente africano que el que tal vez muestra un poquito más de desfase de conocimiento, pero es allí donde el mundo realmente tenemos que ayudar a que las cosas vayan cambiando. Ya muchos países en el África pues obviamente están más culturizados, llevan ayuda y obviamente respetan el trabajo de las tribus. Eso es lo más importante. Entonces yo pienso que ellos vivirán su manera de ver las cosas. El Congo es un país. El Congo Oye, belga. licenciado, disculpen si estoy equivocado, pero yo con esta cuestión de las fechas no soy muy bueno. Tengo entendido que también la pregunta de febrero siempre ha sido 28 días, siempre. O sea, en este calendario gregoriano. En el calendario gregoriano sí, pero en algún momento se sorprenderán ustedes saber que en algún momento febrero tuvo 30 días. Pero fue cuando esa transición del calendario juliano al Gregoriano. Digamos, ese Estaba como ajuste. acomodando. Porque, o Ajustando sea, el es cierto calendario. que sí, Guau, qué es cierto interesante. que había un día de Sí, que febrero de 30 días. ¿verdad? Realmente lo que O sea, se que sí se mencionaba, podía o sea, casar a un 30 de realmente lo febrero. que Que no me mencionaba, casé, no los existe la días- fecha, no me casé nunca. Los días ya han estado, pero es el cambio lo que lo ha cortado. El Sí. uno le suman el 31, el 28, el 30, pero la cuenta siempre da igual. Se mantiene. Licenciado, se mantiene. muchas gracias. Yo le voy a decir una cátedra magistral. Gracias. Cosas interesantísimas, cultura general, todos lo tenemos que saber. Y felicidades, qué gran conocimiento, en serio. Sí. Muchas felicidades. Si ustedes Gracias, quieren lo contactar con el acepto. licenciado Javier Álvarez, lo puede hacer a través de Facebook. Él está como Javier Álvarez. Y si lo quiere hacer a través de Twitter, está como @Javier Osmar. Nuevamente, muchas gracias. Solamente si me permiten invitar a las personas a las conferencias que normalmente estoy dando un seminario de psicología sobre la conducta humana los jueves a las 5:30 de la tarde, de 5:30 a 7 p.m. en el Calpataru los jueves y los domingos de 10:30 a 12:30 del mediodía. Pueden llegar porque aprendan metafísica, les va a ayudar a ser más felices. Perfecto. Gracias. Qué bonito. Mil gracias y saludos nuevamente a la familia, ¿verdad? Bueno.